Hola. Se nos puede dar el caso de que necesitemos reconectar nuestro programa a una base de datos diferente, por ejemplo, en el caso que tengamos tablas concretas para usuarios concretos. En este caso, es posible que te venga bien este destello, porque lo que vamos a ver hoy es cómo podemos cambiar la conexión de una base de datos de Access en tiempo de ejecución. Si no crees que es útil para ti, ven a ver este destello, porque a lo mejor te mostramos algunas cosas nuevas e interesantes. Bien, veámoslo. El ejemplo está construido sobre un formulario de conexión, que es un sencillo formulario que tiene un cuadro de texto donde escribiremos el nombre y la ruta completa de la base de datos y dos botones de comando, además del clásico botón cerrar del formulario. El primer botón nos abre un cuadro de diálogo para que localicemos la base de datos y el segundo pues nos conecta con ella. Bien, veamos cómo lo hemos hecho. La primera acción que tenemos que realizar es la búsqueda. Para ello vamos a utilizar una función de la que nosotros no somos autores y por desgracia tampoco sabemos quién la escribió para poder darle la autoría. Al pulsar el botón ejecutamos esta función que maneja un cuadro de diálogo de Windows. Nos gusta porque puedes controlar todos los elementos de este cuadro de diálogo. Si bien es verdad que hemos visto en anteriores destellos funciones mucho más sencillas que esta. Bien, no me voy a parar en ella. Al pulsar el botón se abre el cuadro de diálogo y cuando hacemos la selección nos devuelve un valor que nosotros escribimos en el cuadro de diálogo. El segundo botón es el que realiza la conexión. La hemos montado en una función que nos devolverá un valor booleano. De esta forma, si nos devuelve falso, podemos incluir los mensajes o mandatos que deseemos. Y si nos devuelve verdadero, pues bien, la conexión ya está realizada. Estableceremos la nueva cadena de conexión en una variable string newCon con la forma que tiene que tener para una base de datos de Access e iremos recorriendo la colección de tabledevs, todas las tablas, y las vamos a ir reconectando una por una. Ni que decir tiene que la estructura de tablas de la base de datos vieja y de la base de datos nueva tienen que ser iguales. Evidentemente, si no es así, pues nos va a dar un error. Y ya está, la conexión realizada. Lo que hagas después, esto ya es cosa tuya. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.